Bueno, esto está basado en el enorme poder que tiene la atención para afectar al funcionamiento de nuestro cerebro. Muchas veces jugamos no a ganar, sino jugamos a no perder. Y eso, aunque parezca sorprendente, tiene la capacidad de alterar profundamente los procesos mentales. Este ensayo también lo empieza usted con otra cita que también nos ha llamado mucho la atención y a la que me gustaría partir esta charla con usted, de Carl Gustav Jung, que dice: en nuestra ingenuidad hemos olvidado que bajo nuestro mundo de razón yace otro enterrado. Hay otro mundo más potente aún. Sí, hay un mundo inmenso que se escapa al ojo no entrenado. Y eso es lo que muchas veces nos pasa, que solamente creemos lo que vemos y a veces hay que creer cosas que no vemos sencillamente para que se despliegue. Gustav Jung descubrió muchos de esos caminos para entender ese mundo inconsciente que está lleno de potencia, está lleno de fuerza y de energía, por supuesto que sí. Usted, como médico que conoce el funcionamiento del cuerpo humano, ¿cómo puede explicar que algunas personas ante una situación difícil se dejen allanar por la angustia y en cambio otras pues como que se crecen, ¿no? Hacen un gran despliegue de energía? ¿Eso es algo genético? Bueno, la respuesta es compleja. Por una parte está lo que es el temperamento. El temperamento sí tiene una base genética. Hay personas que nacen con lo que se llama una homeostasis del riesgo más alta, que quiere decir que necesitan desafíos mayores para asustarse. Otras personas tienen como el termostato más bajo y a una pequeña provocación, un pequeño reto, a lo mejor tienen más miedo. Esto es una herencia genética. Lo que pasa es que junto a eso hay una cosa que se llama el carácter. El carácter es como uno, a base de entrenarse, a base de ilusión, a base de esfuerzo y compromiso, remodela su propia personalidad. Si me dijeran cuál de las dos partes es más importante en vista a lo que llevo trabajando, investigando durante años, yo diría que es el carácter. El carácter es más potente. ¿El carácter? Sí, en mi experiencia sí. ¿Por qué se dan actualmente tantas crisis de ansiedad, doctor? Bueno, yo creo que no nos gusta nada la incertidumbre, nos gustan las cosas que son previsibles. Hay una parte nuestra que se llama la mente egoica que necesita controlarlo todo. Con los vaivenes que hay, con los cambios tan rápidos, nos sentimos absolutamente enajenados, que quiere decir fuera del eje, y esto genera una tremenda ansiedad. Por otra parte, nos cuesta mucho estar enfocados en el presente, o vivimos en el pasado o proyectamos en el futuro. Entonces, la ansiedad es la consecuencia de proyectar en el futuro un problema y además proyectar la sensación de incapacidad. Claro, empezamos a sufrir hoy por cosas que no sabemos ni siquiera si van a ocurrir mañana. O sea, tememos a nuestras emociones, sería algo así como eso. Tenemos una falta de entrenamiento en gestionar las emociones. Somos conscientes a nivel experiencial de lo importantes que son, sin embargo, a nivel de lo que es formación cultural o entrenamiento cultural, parece que lo que domina es el pensamiento y sabemos que no es así. Necesitamos aprender a gestionar las emociones. Según su libro, según nos cuenta usted, el poder de nuestra mente es inmenso, todo está en nuestra mente, ¿no? Los límites que nos imponemos y las capacidades. Pero hay situaciones verdaderamente catastróficas o dramáticas, ¿no? Para una persona, me refiero pues a un accidente de tráfico o a la muerte de una persona querida, ¿no? Claro que sí. ¿Realmente solo con la mente podemos hacer frente a ello? ¿Y cómo se hace esto? Claro. En primer lugar, no podemos banalizar. Una persona que haya tenido una pérdida importante en su vida, decirle de entrada que todo está en su mente, me parece que puede ser tremendamente hiriente y además muy poco realista. Los seres humanos necesitamos darnos cuenta de que tenemos una enorme fragilidad. Yo puedo escribir 500 libros, tener una desgracia personal y estar hundido durante un tiempo. Es decir, el conocimiento, la experiencia pueden no prepararme para algunos golpes. Y tengo que aceptar, es un reto a mi humildad, mi fragilidad como ser humano. El problema es cuando nos quedamos en el suelo una vez que nos hemos caído. Es decir, el proceso de duelo, el proceso de una persona experimenta la tristeza, la ira, la incomprensión y se recupera, es natural en el ser humano. Hay que aceptarlo, seas quien seas, por más que sepas. Ahora, lo que no puedes es esa emoción convertirla en un estado de ánimo. Es decir, que toda tu vida ya sea una prolongación de eso que te ocurrió en un momento determinado. En su libro usted también habla del secuestro emocional. ¿A qué se refiere con ello? Es un término curioso. Consiste en lo siguiente. En la pantalla podemos ver un cerebro humano y vemos dos puntos rojos. Esos puntos rojos corresponden a lo que se llaman las amígdalas. No son estas, están en el cerebro. Su raíz viene de la palabra griega amígdala, que quiere decir almendra. Y esos centros, cuando se activan fuera de contexto, fuera de lugar, tienen la capacidad de anular capacidades intelectuales, de análisis, de reflexión, creatividad. Entonces, el tema es que cuando se activan las amígdalas, muchas veces no somos conscientes de eso.
nos vemos asustados, nos sentimos perdidos, nos sentimos absolutamente impotentes, desesperanzados. Esa activación amigdalina en realidad es la que está dirigiendo nuestra vida y no nuestra capacidad para ver las cosas con una mínima perspectiva. Parece que una mentalidad negativa favorece la muerte neuronal. Sí, eso es debido a algo sencillo de explicar que ha sido muy complejo de descubrir. El pensamiento a través de unas estructuras cerebrales, se llaman los mapas de los sentimientos, afectan las amígdalas. Si mi pensamiento es negativo, la amígdala pone en marcha unas estructuras, son el hipotálamo, la hipófisis, etcétera, estructuras cerebrales, y se segrega una serie de hormonas. Estas hormonas, que están segregadas de forma inadecuada y mantenidas en el tiempo, son capaces de producir la muerte de neuronas, sobre todo en una estructura que se llama hipocampo, esencial en el aprendizaje, mantenerse ilusionado y controlar el pánico. Es decir, nuestro pensamiento sí afecta a nuestra química. Doctor Alonso, cuando un hombre está hundido, ¿le es más difícil pedir ayuda que a una mujer? En general, sí. Y este es un sí grande, no es un sí pequeño. El sí grande es probablemente por entrenamiento cultural. Cuando tú pides ayuda a una persona, te colocas en una situación, entre comillas, de inferioridad, porque necesitas que alguien te ayude. Y eso, en nuestro entrenamiento cultural, parece que no es aceptable. Esto es un tremendo error. Todo ser humano, y yo me pongo a la cabeza, necesitamos ayuda en ciertos momentos. Una mujer, en general, cuando se siente herida, cuando se siente perdida, suele buscar una persona de confianza con la cual comparte su sentir. Y al compartirlo, ese sentir deja de tenerla como en un cautiverio, como secuestrada. El hombre tiende a aislarse porque se siente avergonzado, no le gusta compartir sus sentimientos. Quizás si hicieran este aprendizaje muchos hombres no habría tantas crisis de ansiedad, ¿no? Bueno, gran parte de las crisis de ansiedad son la consecuencia de quedarte, como decía antes, atrapado en un problema y no compartirlo con otras personas. Hay un término muy bonito que también usted utiliza en sus ensayos, que es compartir destino. ¿A qué se refiere con ello? Bueno, compartir destino quiere decir que cuando una persona está mal o tiene una situación compleja, en lugar de decir, oye, mira, lo siento, ojalá te pudiera ayudar, actúas como si esa situación estuviera afectando a ti mismo. Es decir, tus necesidades las hago mías. Esto es espectacular porque...
porque es luchar hombro con hombro. Claro, cuando una persona siente a otro ser querido que está luchando hombro con hombro, sale de su interior una fuerza, sale una capacidad, sale una determinación muy superior a la que normalmente tendría. Siempre y cuando se sepan gestionar esas energías quizá negativas que pueda tener la otra persona que necesita ayuda en ese momento, ¿no? Claro, a ver, luchar hombro con hombro no quiere decir resolver a la otra persona su problema. Quiere decir, estoy junto a ti porque tú no tienes un problema. Somos los dos los que tenemos un problema y le vamos a hacer frente. No, porque si yo lo que hago es facilitar que la otra persona tome el papel de víctima, entonces lejos de ayudarla la estoy perjudicando. Usted hace conferencias por todo el mundo sobre el liderazgo. ¿Estamos faltos de líderes? Yo creo que muy faltos, tremendamente faltos, porque el liderazgo, como yo lo entiendo, está basado en el servicio, en servir a la gente, no en servirse de la gente para mis objetivos. Claro, personas con generosidad, personas dispuestas a crear mundos a los que a otras personas les haga ilusión participar, personas con humildad, personas que ayudan a desarrollar raíces para crecer y alas para volar, eso no se ve con mucha frecuencia. ¿Cómo se forma un líder? Bueno, yo creo que un líder se forma primero dándose cuenta de hasta qué punto todo el daño que hago a los demás me lo hago a mí mismo y toda la contribución que hago a los demás la hago conmigo mismo. Porque a menos de que veamos a los otros seres humanos como verdaderamente tierra sagrada, como seres dignos de ayudarles, dignos de inspirarles, es muy difícil que encontremos en nuestro interior esa fuerza que aflore, que aflore lo mejor que hay en nosotros. Para acabar, usted expresa su convicción de que muchas curaciones no comprendidas por la ciencia médica están vinculadas a este mundo oculto al que apuntábamos al inicio, bajo la razón, ¿no? Esa dimensión espiritual de la persona. Sí. Cuando hablo de dimensión espiritual, hablo de dimensión que trasciende nuestra personalidad habitual, nuestra identidad. A ver, yo lo he visto, lo hemos visto muchos médicos en el mundo. Hay veces que hay personas que se curan lejos de todo pronóstico, lejos de todo diagnóstico de una posible curación. De alguna manera el sistema inmunitario que nos defiende frente a bacterias, virus y tumores se pone en marcha. Y esto no se pone en marcha porque yo decida que se pone en marcha, sino porque una fuerza especial en ese momento decide sacar a flote esos recursos. Doctor Alonso, muchísimas gracias por sus reflexiones. A los que se hayan quedado con ganas, pues sepan que en este libro Reinventarse pueden encontrar muchas de esas claves para sentirse un poquito mejor, ¿no? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.